días, tardes o noches, mi nombre es Fadia Medina y voy a hablarles sobre los tipos de dominio que el Estado ejerce sobre sus propios bienes. Primero que nada, para introducir este tema debemos saber lo que es patrimonio. Sabemos que en derecho civil, patrimonio es el conjunto de bienes de contenido económico que le pertenecen a una persona física o moral. Según Garrido Falla, esa persona moral es el Estado, entonces el patrimonio del Estado son todo el conjunto de bienes de carácter económico que le pertenecen al Estado. Para tener un poco de claridad, hay que entender que estos bienes, al referirnos a ellos como de contenido económico, nos referimos a los ingresos, egresos y propiedades que el Estado pueda tener, más allá de lo que civilmente pueda significar el patrimonio. Y a través de todos estos bienes, el Estado debe de cumplir sus funciones. Sobre sus bienes, el Estado puede ejercer 4 tipos de dominio: el dominio público, el dominio privado, el dominio originario y el dominio directo. Para trazar una línea temporal respecto de los tipos de dominio, vamos a iniciar con el dominio originario. Este dominio está sujeto a una regulación y legislación especial, específicamente la que regula el artículo 27 de la Constitución. Respecto al dominio originario, únicamente se hace mención de él en el artículo 27 de la Constitución. Dice esto: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Basémonos entonces en la primera parte: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, o sea, toda la tierra y el agua que está dentro del Estado mexicano. Corresponde originariamente a la nación y es aquí donde surge el gran problema. A lo largo del tiempo, muchos doctrinarios del derecho han tratado de descifrar lo que originariamente en la Constitución quiere referirse. Teóricamente, el dominio originario constituye un gran problema, porque a lo largo de la historia mexicana han surgido muchas constituciones que dicen ser el inicio de la nación. Entonces, ¿cómo podemos decir que al Estado mexicano le pertenecen todos estos bienes si no sabemos cuándo surge el Estado mexicano? Algunos doctrinarios se basan en la idea de que no podemos hablar que el Estado mexicano posee todos estos bienes, puesto que antes de surgir el Estado mexicano ya existían terrenos con un dueño y un título legal respecto de su terreno. Estos serían pues los españoles que conquistaron América. Yo me baso en la creencia de que los españoles que conquistaron el terreno mexicano antes de que fuera México no pueden hablar legalmente sobre poseer o tener la propiedad sobre un terreno que existía. ¿Por qué? Porque darle certeza al título legal que ellos sustentaban sobre dicho terreno sería quitarle certeza a los indígenas que ya ocupaban ese terreno antes de ellos. Entonces, como los indígenas se quedaron en México y las tierras les pertenecían a ellos mucho tiempo antes de que los españoles conquistaran el territorio, podemos basarnos en la idea de que efectivamente el Estado mexicano posee un dominio originario sobre todas las aguas y tierras que constituyen el territorio de su nación consolidada como ahora la conocemos. Entonces, digamos que México como Estado se consolidó gracias a la Constitución de 1821. Y a partir de ese momento, el Estado mexicano era dueño de absolutamente todas las tierras y aguas que existían en ese territorio. Y al ser dueño absoluto, tiene el completo derecho de ceder esas tierras a los particulares. Y es así como, según el artículo 27 constitucional, se constituye la propiedad privada. Pero no vamos a abordar ese tema. La primera ley, que fue la reglamentaria del artículo 27 constitucional, que es en la que se basa el dominio originario, fue la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías. Definía a los terrenos baldíos como los terrenos de la nación que no han sido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos. O sea, que independientemente de que la nación no poseyera un título sobre dichos terrenos, le pertenecían a la nación. Esto quiere decir que si un terreno no tiene dueño, el dueño del terreno es el Estado mexicano. Y definía a los terrenos nacionales como los terrenos baldíos deslindados y medidos y los que recobra la nación por virtud de nulidad de títulos que respecto de ellos se hubiera otorgado. Es a lo que me refería, que si un español antes de la consolidación de México tenía un título legal de ser dueño sobre dicho terreno, al consolidarse el Estado mexicano, este podía afectar de nulidad dicho título y de esa forma expropiar el terreno para que fuera de la nación. Y en cuanto a las demasías, digamos que es todo lo demás, los excesos de terrenos baldíos o terrenos nacionales. La ley que actualmente regula el artículo 27 constitucional es la Ley Agraria, publicada en 1922. La Ley Agraria sigue la misma vertiente de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, y dice que los terrenos baldíos y nacionales son inembargables, imprescriptibles, pero enajenables. Esto quiere decir
que no se pueden embargar ni grabar cuando el Estado los posee originalmente. Son imprescriptibles porque el simple paso del tiempo no le va a quitar el dominio original al Estado respecto de dichos bienes. Y son enajenables porque el Estado en pleno derecho puede ceder estos bienes a los particulares. Ahora vamos con el dominio que el Estado ejerce sobre los recursos naturales, y este es el dominio directo. El dominio directo puede conceptualizarse de la siguiente manera: sector de recursos naturales sobre los cuales el Estado se reserva su explotación exclusiva y otro conformado por los que excepcionalmente concesiona a particulares, pero conserva su dominio. De igual forma, el dominio directo se menciona en el artículo 27 constitucional y dice que los bienes de dominio directo son los hidrocarburos, la energía eléctrica, la energía nuclear, el agua y los minerales. Hay autores que tienen la teoría de que el dominio directo no es un tipo de propiedad, sino más bien es un atributo de la soberanía del Estado, o sea, una jurisdicción sobre los recursos naturales. El dominio directo es inalienable e imprescriptible. Esto quiere decir que el Estado no puede transmitir el dominio de esos bienes, y es aquí donde surge el problema de si el Estado realmente es propietario de esos bienes, puesto que nunca puede perder el dominio, pero sí puede ceder el aprovechamiento a los particulares. Es imprescriptible porque el simple paso del tiempo no va a hacer que el Estado pierda su dominio sobre dichos bienes. Entonces el Estado tiene plena propiedad sobre los recursos naturales, pero puede ceder el aprovechamiento excepcionalmente a los particulares. Entendamos aprovechamiento no como uso, sino como una forma de explotación. Cabe mencionar que la única forma en la que un particular pueda explotar un bien de dominio directo, o sea, en los recursos naturales del Estado, es mediante una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Federal. Solamente de esa manera se puede. Ahora vamos con los bienes de dominio público. En este tipo de bienes, el Estado ejerce su potestad soberana sobre ellos. Son reglamentados por el derecho público. Esto quiere decir que en los bienes de dominio público, el Estado siempre va a contar con su calidad de imperio frente a los particulares. Y la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 6, se limita a numerar los bienes que corresponden a este dominio. También la Ley General de Bienes Nacionales dice que estos bienes son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no son sujetos a acciones de terceros. Son inalienables en el sentido de que el Estado no puede ceder la propiedad sobre ellos a los particulares. Sin embargo, existe una excepción. Esto es solo si previo a pasar de ser a los particulares se someten dichos bienes a un proceso de desincorporación o desafectación del dominio público. Entonces dejan de ser un bien de dominio público y el Estado puede enajenarlo. Son imprescriptibles de nuevo porque el simple paso del tiempo no va a hacer que el Estado pierda su dominio sobre ellos. Inembargables en el sentido de que no se pueden embargar y no son objeto de gravamen alguno. Y por último, no son sujetos a acciones de terceros como la reivindicatoria o la de posesión definitiva o provisoria. Dentro de los bienes de dominio público existen otros bienes que son de uso común. Son de uso común en el sentido de que todos los habitantes de la República podemos hacer uso de ellos. Esto se refiere a las calles, los parques, las plazas, etc. Y se dividen en 4: uso común aéreo, uso común marítimo, uso común terrestre y zona marítimo terrestre y terrenos del mar. Los bienes de uso común no merecen mucha explicación, simplemente son bienes que le pertenecen al Estado y ejerce dominio público sobre ellos, pero todos los habitantes de la República podemos hacer uso de ellos. Ahora vamos con el dominio privado. El dominio privado se puede conceptualizar como todos los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Estado y son destinados a fines públicos, pero están sujetos a un régimen de derecho privado, aunque su régimen es más bien híbrido de derecho público y de derecho privado. Para ejemplificar, digamos que el Estado tiene un edificio en el que tiene oficinas, pero ese edificio ya no lo va a usar. Entonces no quiere someter dicha propiedad a un proceso de desincorporación del dominio público. Pero como no va a usarlo, entonces podría darlo en arrendamiento a un particular, y es ahí donde entra el derecho privado para regular las relaciones entre el particular como arrendador y el Estado como arrendatario. Pero también están sujetos a un régimen de derecho público porque muchas leyes administrativas reglamentan y regulan estos bienes. Son bienes de dominio privado estos 6: tierras y aguas que no sean de uso común y que sean enajenables, los bienes de organismos federales que se extingan, los adquiridos por el Estado en el extranjero, los bienes muebles sustituibles puestos al servicio de los poderes federales como escritorios, computadoras, plumas, etc. Nacionalizados a asociaciones religiosas y no destinados al culto público, y otros adquiridos por la Federación que no tengan nada que ver con los 5 anteriormente mencionados y que no estén sujetos a un régimen de dominio público.
Entonces, para concluir, el Estado puede ejercer sobre todos sus bienes 4 tipos de dominio. A través de los bienes de dominio público, el Estado debe cumplir sus funciones y además todos los habitantes de la República podemos hacer uso de algunos de ellos. En los bienes de dominio privado, el Estado funge como si fuera una persona moral no distinta a una persona moral de derecho civil que puede ejercer libre dominio sobre sus bienes. El dominio originario es el que se le da a todas las tierras y aguas al momento de constituirse México como una nación, y los bienes de dominio directo son los que ejerce y siempre va a ejercer sobre los recursos naturales. Sin embargo, puede conceder aprovechamiento a particulares a través de una concesión que puede únicamente ser dada por el Poder Ejecutivo de la Federación. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.